Mucho gusto, estimado doctor Delmar Apaza, y a todas las personas que puedan apreciar este video. En esta ocasión yo haré mención de un político, el cual su nombre es Andrés Manuel López Obrador, actualmente presidente de México. En esta ocasión estaré hablando un poco del tema de lo que tiene que ver con una conferencia que el doctor nos dio como tarea poder ver y también comparar conjuntamente con este video lo que decía este asesor político. Y en esta ocasión me gustaría hablar de este personaje político porque uno que hace mención a este video y nos muestra lo que esta persona trata de hacer o decir. Y para empezar, el principio básico creo yo que nos habla de que este político, este presidente, es conocido por comunicar, o sea, él comunica más o menos lo que hace en su gestión. Yo tuve la oportunidad de poder apreciar, yo tuve la oportunidad de apreciar lo que este político en su transcurso como político pudo hacer en su país. Y bueno, su anhelo fue siempre pues llegar al punto máximo que es la presidencia de ese país, ¿no? Y bueno, algo muy importante que quiero mencionar y que yo también pude notar es de que este político lo que hace es comunicar, es decir, no da datos estadísticos o datos precisos de, por ejemplo, cómo es que se desarrolla la corrupción en su país, cuál fue el descenso, datos exactos. Simplemente él comunica y algo que lo caracteriza y creo que es único es eso, ¿no? El que él tiene como una conferencia y comunica a las personas, a los habitantes del país y a las personas del resto del mundo lo que está sucediendo en su gestión y en el país. A mí me pareció interesante el transcurso que él llevó, o sea, es más, era una persona, era un político que era admirado por mi persona. Yo lo veía como una persona que, bueno, desde joven él fue enfocándose en ese futuro, ¿no? Él fue un escritor, él es político y siempre trató de llegar a ese punto máximo que es la presidencia. En este transcurso él obviamente no le fue fácil, pero usó varias herramientas y la última, que fue la que mejor le funcionó y creo que también el tiempo lo ameritaba, fue el tema de llevar más, llevarse más por el tema social. O sea, él es una persona socialista que también, como lo decía en la conferencia, el socialista lo que hace es hablar, o bueno, decir en sus charlas, yo soy la voz de las personas que no pueden hablar. Y bueno, esto, como podemos saber, en América Latina tenemos muchas personas que sufren indiferencias sociales y bueno, a los políticos le va muy bien porque esas personas también votan y esos votos también valen. En este caso yo quiero hacer mención de que me pareció muy interesante y también hago una crítica para este señor de que a mi parecer yo lo veía con otro enfoque, pero al momento de llegar a la presidencia no sé si ya es porque está muy cansado, porque es mayor, pero noto que no tiene esa fuerza que tenía cuando él empezó. Yo lo noto muy cansado, es más en su conferencia cuando uno de manera exterior, no tan a profundidad, puede apreciar las críticas se le abalanzan a él es por la manera muy frágil que dice las cosas, muy tranquila. Y cuando sabemos que México tiene muchos problemas, uno de los problemas más grandes que tiene es, uno, la corrupción y dos, el tema del narcoestado, ¿no? Y bueno, y el narcotráfico lo que desata es una serie de consecuencias que son secuestros, asesinatos, y bueno, no es un país muy fácil de manejar. Vivimos en América Latina y creo que todos los países tienen este mal que creo que nunca se va a poder solucionar si no hay una persona con mano dura, ¿no? Y bueno, él, por ejemplo, él menciona que salió con un paño blanco porque él hacía mención de que
salió con el paño blanco para decir que se acabó la corrupción. Y es imposible, o sea, la corrupción en México, pues, más o menos se basa a la corrupción que vimos en nuestro país, de Bolivia, ¿no? Yo creo que si tenemos que acabar con la corrupción, tendríamos que acabar directamente primero con el presidente, pero es una cosa que yo creo que durará muchos años, pero no es imposible, ¿no? Pero sí tiene que ser una persona con mano dura. Creo que yo, o sea, yo si fuera presidente, diría muerte al corrupto, ¿no? Pero creo que terminarían todos los funcionarios públicos asesinados por el Estado o, o, bueno, con una pena de muerte, porque lamentablemente vivimos en un continente donde la corrupción es, en los funcionarios públicos es donde más abarca, ¿no? Quiero mencionar también que yo por ejemplo, lo comparo con Evo Morales y Pepe Mujica. Por ejemplo, Pepe Mujica en su discurso socialista dijo, yo quiero hacer un cambio. Y él empezó haciendo un cambio rotundamente, empezando desde cero seguridad, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Pero en este caso, pues él cero seguridad, o sea, vivía en una casa que ni siquiera el Estado le dio, era su propia vivienda, y su sueldo lo donaba para construir, aunque sea una casa. Yo sé que se necesitaba mucha, pero él empezó desde su persona hacia ese país, y bueno, es reconocido por sus acciones y no por sus palabras, ¿no? Y hago mención a Evo Morales porque también Juan Manuel López Obrador estuvo vinculado con él porque no sé si es la palabra correcta, pero hizo noticia mundial porque cuando salió Evo Morales del país huyendo, tuvo asilo político en México, y esto desató a que muchas personas lo tildaran, ¿no? De la misma línea que el presidente de Venezuela, o bueno, después lo que vino fue de que tuvo asilo en el vecino país de Argentina. Entonces lo pusieron en la misma línea del comunismo, del socialismo, del pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, esas cosas, esas acciones, la verdad que me desilusionaron de este personaje, ¿no? Y creo yo de que él muchas veces no dice las cosas con las palabras que tendría que decirle, y es muy político en sus discursos, ¿no? Muy tranquilo, muy sereno, cosa que él tendría que dar más y tener más mano dura con todo lo que está pasando, con todo el mal que está sucediendo en su país, al cual él está gobernando, ¿no? Que es el país de México. Y para no serlo muy extensa esta charla, bueno, esta pequeña apreciación que yo puedo tener sobre esta persona, concluyo con esto, ¿no? Que para mi parecer no usa las palabras adecuadas, o bueno, tiene que tener más fundamento, o sea, tiene que tener más fuerza en sus discursos, y no tratar de simplemente comunicar y bueno, tratar de demostrar que su gestión tiene que ser eficiente, porque para los ojos del mundo, escucharlo de esa manera simplemente lo vemos como una persona tranquila, y sabiendo los problemas que suceden en ese país, su tranquilidad a veces preocupa. Muchas gracias.